Volvemos al programa Letra y Cali. Hernán, siempre tengo yo la idea de que necesitamos, fijar de una forma un poco más precisa ciertas cuestiones. Y son preguntas y es un diálogo. En ese horizonte, digamos, de autogobierno de las masas o sociedad autorregulada, que es el horizonte Gramsci, lo que hemos conversado, que para mí es lo más potente, hay todo un problema central. Me parece a mí que primero eso no lo dicen, solo dicen, bueno, guerra de posiciones, entonces algún día veremos si habrá alguna insurrección en algún lado, entonces lo que se trata ahora es de ser ministro, diputado, embajador, o tener gobiernitos de 6, 8, 10 años, de puras reformas que ni siquiera transforman la estructura, ¿no? Entonces es un solo reformista, socialdemócrata, que eso no es Gramsci. Pero además se lo hace planteando una distorsión del concepto de hegemonía. O sea, yo quisiera que tú plantees qué es la hegemonía en Gramsci y vincularlo a esta cuestión central, ¿no? O sea, porque si no, no se entiende todo sociedad civil, sociedad política, sociedad autorregulada, disolución de la sociedad política en la sociedad civil. ¿Cómo haces eso? Porque el problema es que la hegemonía, generalmente, casi todo el mundo, diría yo, por suerte Arico, Coutinho, ustedes, mucha gente nos han ayudado ahí a esos usos de Gramsci, son muy perversos, ¿no? Imagínate hacerle decir al revés a la culpita, complicado. Entonces, hay un tema, la hegemonía es, ¿qué, Hernán? Bien, para Gramsci es varias cosas, ¿no? En primer lugar, es una concepción de mundo, pero al mismo tiempo es un campo de fuerzas que habitamos. La hegemonía implica una concepción de mundo, de un sector de la sociedad que, producto justamente de toda esa trama de instituciones de la sociedad civil, se difunde y termina siendo internalizada como propia por el grueso de la población. Hegemonía es dirección, es orientación, es conducción. ¿Qué dice Gramsci? El problema es que en el capitalismo quien conduce, quien orienta, quien difunde determinadas ideas como si fuesen del conjunto de la población, ¿no? e intenciona para que las internalicemos, las asumamos efectivamente como propias, es una minoría privilegiada, es la burguesía, va a decir él, es la clase dominante, que no solo domina, también dirige. Claro. ¿No? Es como lo de Marx de las ideas dominantes de la sociedad son las ideas de la clase dominante. Son las ideas de la clase dominante. Son ideas que permiten, en la medida que las asumamos como propias, que se sostenga este sistema. Porque Gramsci lo que plantea como sugerente es que este sistema se mantiene muchas veces más por la obediencia que por la fuerza. ¿Cómo se construye esa obediencia? ¿Por qué obedecemos? No porque obedecemos, no sé, solamente, digamos, a la autoridad en un sentido, ¿no?, tradicional. No, porque hay una obediencia más general a una concepción de mundo. Claro, la dialéctica del amo y el esclavo. Del amo y el esclavo. ¿Y por qué? Incluso defendemos muchas ideas, pautas de comportamiento, intereses que no son los propios o que no nos benefician de manera inmediata. Bueno, la hegemonía es eso. Es una concepción de mundo, pero también es un campo de fuerzas porque la hegemonía es disputa. No hay hegemonía sin resistencia, ¿no? No hay dirección sin oposición y lucha en torno a quizás visiones alternativas, ¿no?, concepciones de mundo antagónicas a la que tiende a predominar. Pero esa hegemonía no es un conjunto de ideas, no está solo en libros, en la televisión, en la radio, sino que tiene una materialidad para Gramsci. O sea, hay base material de la hegemonía que son nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Es decir, el conjunto de relaciones sociales, de vínculos que tenemos, que son bien concretos y materiales. Ahí late, ahí se reproduce cotidianamente la hegemonía, en cada una de las prácticas, ¿no?, en donde opera un conformismo, una obediencia. Entonces, para Gramsci, la hegemonía es fundamental para entender por qué se sostiene el capitalismo y hoy diríamos por qué se sostiene el colonialismo, el racismo, el patriarcado, por qué se sostienen un montón de sistemas de dominación, estructuras de opresión que si fuese por solamente desplazar a ciertas minorías de su situación de privilegio, sería fácil. Sería muy fácil, pero sabemos que
Ahí Fanon es otra referencia que yo creo que dialoga con Gramsci, ¿no? Es decir, porque los oprimidos muchas veces, ¿no? Quienes padecen esa situación colonial, incluso desean ser como el amo, desean ser como el blanco, ¿no? Entonces hay famoso libro Piel negra, máscaras blancas, ¿no? Y allí él cuenta, ¿no? Cómo muchas veces se envidiaba al blanco, al dominador, en fin, al que era considerado superior. Eso es también la hegemonía. Entonces, romper con la hegemonía para Gramsci requiere una disputa cultural, subjetiva, y ahí el sentido común es un territorio privilegiado, porque el sentido común es el menos natural de los sentidos, ¿no? Es algo construido históricamente y es la concepción, es la filosofía del grueso de los sectores populares. Claro, ahora hay una pregunta provocadora, Hernán. Parecería una visión que yo sé que no es, pero idealista, o sea, eso es un problema, ¿no? Digamos, además está emparentado con Bourdieu, que además también sus meditaciones pascalianas, sí. ahí es donde plantea una cosa súper interesante vinculada a lo que cuenta Gramsci, que yo no sabía. Y Foucault, digamos, ¿no? Bueno, sí. Y toda la tradición de la Escuela de Frankfurt, cuánto interiorizamos la dominación, etc. ¿Qué hace a Gramsci? Y no sé si a Foucault no, es un debate, creo que a Bourdieu tampoco, pero bueno, ¿qué es lo que hace a Gramsci? Que no sea un idealista, que solo plantea los problemas de la superestructura o de la hegemonía como los temas de las prácticas de la ideología, es decir, esta base material. Pero ahí es donde yo creo que se ha hecho el uso de Gramsci, de, bueno, el problema cultural, etcétera, y nunca está vinculado a este otro problema, autogobierno, autoorganización, procesos de subsumir la sociedad política en la sociedad civil, etcétera. Porque parecería, ¿no? O sea, si tú lees solamente esta cuestión, parecería idealista. De hecho, incluso hay un tema complicado con Althusser y ciertas visiones de que es una especie de, voluntarista, y al Che también se lo acusa de eso a veces, ¿no? Una especie de voluntarismo sin principio de realidad, ¿no? Bueno, entonces, es por esto, su concepción de hegemonía, bueno, todo este tinglado que nos sigue armando. ¿Cómo tú verías la salida? ¿Por qué no es un idealista romántico Gramsci? Primero porque como buen marxista entiende que hay una base socioeconómica, una estructura material que de alguna manera implica digamos, un punto de partida para poder analizar las sociedades contemporáneas. Es decir, hay clases sociales, hay minoría privilegiada que es propietaria de los medios de producción y hay sectores desposeídos, ¿no? Que son la mayoría de la población. Entonces hay un primer nivel, dice él, de relación de fuerzas que hay que asumir para poder quebrantar, que es el de la estructura económica. Él sigue siendo marxista, solo que dice no basta con contemplar esa dimensión y hay que asumir que esa desigualdad que es estructural, no está sujeta a la voluntad, y tampoco yo puedo, digamos, tomar conciencia de la explotación, pero si no trastoco en términos más estructurales esa situación, esa desigualdad de clase, ¿no? Difícilmente voy a poder transformar esa realidad tan injusta. Entonces, es un marxista revolucionario que entiende que el capitalismo es un sistema, digamos, injusto, basado en la desigualdad y en la explotación de clase, repudia ello y también entiende que cuando se erosiona la hegemonía, es decir, cuando esa concepción de mundo ya no está más arraigada, se resquebraja en los sectores populares, aparece como límite último del orden la represión. La violencia sistemática que, digamos, puede utilizarse en la medida en que esta concepción de mundo, este conformismo, se desarticule, ¿no? Estoy pensando la irrupción masiva en contra del neoliberalismo, Ogoni, a finales de los 90, principios del 2000. ¿Qué pasa allí, no? Bueno, se dice ya basta, no queremos más, no queremos privatizar el agua, se dice en Cochabamba, no queremos nacionalizar los hidrocarburos, queremos plurinacionalidad. Empieza a haber, ¿no?, una concepción de mundo distinta a la que predominaba hasta ese entonces en el grueso de la población, ¿no? Claro, entonces hay una disolución o hay un cuestionamiento y una erosión cada vez mayor de la hegemonía neoliberal, capitalista, y hay una emergencia de valores distintos, de una concepción de mundo alternativa, quizás gérmenes de una nueva hegemonía. De una hegemonía antineoliberal. Antineoliberal, hay quienes dicen
indígena popular o indígena plebeya, ¿no? Una hegemonía de nuevo tipo. Ahora, Gramsci no plantea meramente una disputa ideológica, ¿no? Discursiva, sino que plantea que hay una lucha frontal, plantea que esa guerra de posiciones va a implicar conflicto, va a implicar movilización. Y él dice, el grado de autoorganización, de conciencia y de lucha es clave para ir generando un polo, un bloque popular, anticapitalista, que pueda derribar a ese bloque y a ese sistema, porque lo piensa como un sistema en términos de relaciones de fuerza. Y en algún momento, para él, hay que generar el pasaje de lo sectorial y corporativo, ¿no? De intereses particulares, a un interés universal y confrontar política y militarmente con el sistema de dominación vigente. Entonces, ese momento, el político-militar, supone desarticular, también en términos violentos, a una minoría privilegiada y a grupos de poder con los que se está intentando confrontar. Entonces, creo que en Gramsci hay una articulación entre lo que se llama guerra de posiciones y guerra de maniobra. Es decir, hay un momento en donde la lucha, en términos de construir una nueva hegemonía, tiene un contexto de ruptura y de ofensiva revolucionaria, y eso a veces se ha perdido de vista, ¿no? Se piensa que es simplemente construir consenso en la sociedad civil, generar nuevos valores a nivel cultural, la famosa batalla cultural. No es solo batalla cultural para Gramsci, sino que también es una batalla política e incluso a veces político-militar, ¿no? Porque sabemos que el sistema, cuando ve peligrar, digamos, o resquebrajar toda su estructura de dominación, apela profundamente a la violencia, y hoy es lo que está ocurriendo en buena parte de América Latina y en otras latitudes. Excelente, querido Hernán. Yo creo que ha quedado realmente inquietante, digamos, todas las categorías, los usos de Gramsci, pero sobre todo, para mí era importante, me llamaba mucho la atención el nombre de ese libro, ¿no? Los usos de Gramsci o las antinomias de Gramsci. Siempre Gramsci es muy incomprendido o muy usado a la mala de forma deliberada, ¿no? Para mí ha sido un encuentro extraordinario, digamos, Portantiero, Aricó, el propio Zabaleta, Coutinho, ¿no? Bueno, y ustedes en la última época, muchos compañeros, bueno, argentinos, mexicanos y algunos bolivianos. Quería agradecerte mucho, ha sido realmente extraordinario. Gramsci realmente no es muy conocido en Bolivia, pero también me lleva la sorpresa de que hay cumpas que hasta han aprendido italiano en el alto y cantan Bella Ciao. Y ha sido extraordinaria esta época, estos días, para conversar con él. O sea, alteños que tienen su editorial, ¿no? Extraordinario realmente. O sea, ni yo sabía que habían gramscianos tan apasionados. Ahora hay que articular eso, ¿no? Como fuerza productiva de luchas. El gran problema es que siempre se queda ahí, ¿no? Hay la gran crítica, y esa es la última cosa que quería decirte antes de despedirnos, de cómo después se usó, no sé, para justificar el alfonsinismo, ¿no? Digamos, las posiciones de una especie de reproducción del capital y la democracia burguesa, y bueno, a nombre de que estamos haciendo la lucha cultural, quién sabe, de aquí a 500 años algún día pasemos de la guerra de, digamos, de movimientos al asalto, ¿no? Que no quiere decir que hagamos el asalto mañana, hay que construir hegemonía, claro, pero lo dejan para las calendas griegas. Y entonces, no, Gramsci está articuladas esas dos cosas, no hay una sin la otra, ¿no? Y capaz es el aporte más interesante de esta relectura que se está haciendo. Además, felicitarte por la presentación de tu último libro, ¿no? Que capaz lo podemos mostrar. Se llama Antonio Gramsci, Aproximaciones y Relecturas desde América Latina. Son muchos autores, muy queridos todos. Bueno, y Hernán hizo la coordinación del libro. Muchas gracias, querido Hernán. Gracias a vos, Jorge, a todo el equipo de Letra y Calle y del canal. La verdad que un gusto estar acá, refrescando estas relecturas en torno a Gramsci. Hoy vivimos un contexto gramsciano en América Latina y en Bolivia, así que es un gusto siempre conversar con vos y poder reencontrarnos por la afinidad en términos políticos, afectivos, y porque somos parte, ¿no?, de una intelectualidad colectiva que, como vos decís, apuesta a ejercitar el pensamiento crítico para fortalecer a las propias luchas. Hoy día hemos tenido más calle que letra,
que es extraordinario, interesante. Agradecerle a Hernán una vez más y una despedida a todos ustedes hasta el próximo programa.